universidad, eh, en la Universidad Central, a partir de las 2:30 hasta las 3 para recoger estos trabajos. Entonces, por favor, tomen sus recaudos. Voy a compartir con ustedes la otra parte que nos toca desarrollar para que ustedes hagan su trabajo de investigación. Ustedes tienen esta estructura. La operacionalización lo vamos a dejar una vez que tengamos ya marco teórico. Desde el punto 1 hasta el 9, eso es lo que me tienen que entregar hoy. Y la operacionalización de las variables lo vamos a desarrollar una vez tengamos el marco teórico. Ahora vamos a pasar al diseño metodológico, que son 7 puntos. Entonces vamos a empezar con la determinación del enfoque de investigación. ¿Se puede ver lo que estamos mostrando, jóvenes? Sí, listen. Ya. Ya entrando a la parte del diseño metodológico, uno de los puntos que nos pide en esta parte es el enfoque metodológico. Los libros de investigación, principalmente de Sampieri, muestran que son 3 tipos de enfoques de investigación a los cuales se puede recurrir. Uno es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo se dice que se puede utilizar para investigaciones donde tengamos bastante cantidad de información basados en ciencias exactas. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo se utiliza en la estadística, en investigaciones que son netamente estadísticos, en estudios de biología, matemáticas, química, física. Porque, claro, estas ciencias son básicamente basados en fórmulas, en componentes químicos, y por supuesto su base de datos está básicamente en lo que es la estadística. Por eso es que al lado de donde está el enfoque cuantitativo se acompaña unas barras con porcentualidades distintas. Entonces esto nos proporciona información de carácter cuantitativo, porque nos muestra porcentajes, pero también nos muestra, por ejemplo, cantidades. ¿Qué utiliza el enfoque cuantitativo? Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Nosotros no vamos a utilizar este enfoque cuantitativo en su esencia pura. Nosotros vamos a utilizar una combinada. Bien, entonces el enfoque metodológico en lo que es el cuantitativo se refiere a esto que acabo de mencionar. Pero por el otro lado, porque siempre, o sea, cuando vamos a utilizar el enfoque cuantitativo, sí podemos utilizarlo en ciencias como la matemática, la física, la química, la biología, principalmente. Dentro de este mismo enfoque metodológico existe el enfoque cualitativo. Este enfoque cualitativo, nos dicen los autores, principalmente Sampieri, nos menciona de que el enfoque cualitativo es más aplicado en investigaciones de carácter social, como el derecho, por ejemplo, pero que este no utiliza la estadística porque es más descriptivo, es decir, es más explicativo y, por supuesto, no basa parte de todo su proceso investigativo, no se basa en demostrar temas estadísticos. Entonces, se puede utilizar en ciencias como el derecho, las ciencias sociales como el trabajo social, lingüística, etcétera, etcétera. Entonces, aquí
básicamente es una descripción absoluta. Y finalmente está el otro enfoque, el enfoque de carácter mixto. ¿Qué quiere decir el mixto? Que es la combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y nosotros es este el que vamos a aplicar, el enfoque mixto. Este enfoque mixto, ¿por qué va a ser mixto? Primero porque va a utilizar lo cuantitativo y lo cualitativo de todo lo que es lo metodológico, de todo lo que es enfoque. Pero a la misma vez, cuando hablamos de cuantitativo y cualitativo, uno puede preguntarse, ¿y dónde lo vamos a ver lo cuantitativo? Cuando entremos en el siguiente semestre, quienes logren pasar, seguramente vamos a avanzar el diagnóstico. Y uno de los capítulos del trabajo de investigación es el diagnóstico. Para la aplicación del diagnóstico necesitamos nosotros utilizar las técnicas o también llamados métodos empíricos, como es la encuesta. Esta encuesta vamos a tener que aplicarlo. Esta encuesta vamos a tener que sistematizarlo. Esta encuesta vamos a tener que analizar e interpretar. Por lo tanto, vamos a utilizar este enfoque mixto. Luego les muestro con un ejemplito cómo es que se hace. Buen día, licenciado. Dime. Perdón por darte la palabra. Respecto a la entrega del trabajo, la clase que pasamos nos indicó hasta el punto 8. Del punto 9 no tenemos algún apunte para guiarnos, licenciado. ¿Sobre cuál me está hablando? ¿Sobre qué punto? Hasta campo de acción, licenciado, es No, 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 donde... no, no, joven. O sea, yo he dado material y ese Ah, material es el que tenían que avanzar hasta el viernes. Entonces, hasta el campo de acción yo he hecho una explicación. Eh, a ver, me está... Bueno, en realidad hasta el punto 9 le he dicho que van a entregar, pues yo no sé cuál es el problema, digamos, con el 10, joven. no, sobre el punto 9, licenciado, no sé si es que No, nos no, no, o pudiera... sea, yo he dado ahí en el material. Bueno, licenciado, Lo único entonces... que hay que determinar es lo que está en el material. Y creo que usted tiene un ejemplo, ¿verdad? Sí, 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 licenciado. Bueno, entonces, Pues eso referente al nomás es material. lo que hay que hacer. Sí, bueno, A ver, licenciado, es que preguntaba si es que tal a vez ver, a nos ver. pudiera dar una breve explicación sobre el punto 9, tal vez para guiarnos un poco mejor. Pero, ¿qué cosa voy a explicar si les he dado el ejemplo? ¿Usted ha estado en las clases, en la clase presencial? Sí, 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 estaba en la clase presencial, licenciado. Va a disculpar, me Pero es confundí. ahí donde he avanzado esa parte también. Sí, Y licenciado, he está dado en bien. el material y ahorita voy a buscar. Licenciado, disculpe, en la clase presencial solo habíamos tocado hasta el punto 8, que es campo de acción No, por igual. eso, ahorita voy a buscar. Les voy a demostrar que les he dado para que hagan. Licenciado, disculpe, sí nos mandó el tema hasta el punto 9, pero en la clase presencial solo pasamos hasta el campo de acción. Creo que esa es la confusión. Sí, pero, o sea, a ver, voy a mostrar el material porque, bueno, en realidad lo hemos cortado la clase. Ahí están las variables que les he dado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Determinar cuáles son sus variables. Y es que acaso estas tres cositas no se puede hacer, jóvenes. O sea, esa es la pregunta. Si les he dado el material. Y en la clase lo dije. Las variables son estas. Lo único que tienen que poner es la variable independiente de mi investigación es esto. La variable dependiente es esto. Y los beneficiarios son estos. Así que en el material les voy a entregar para que ustedes se guíen. Y aquí está el ejemplo. Y aquí está el ejemplo. La pregunta es,
¿Sería tan complicado poder determinar las variables así como se expone? Lo que sí yo dije es que la operacionalización no la vamos a hacer todavía porque necesitamos avanzar marco teórico. Una vez que tengamos marco teórico, vamos a hacer la operacionalización, dije. Y por eso es que a mí me extraña un poco que el joven me diga que hasta el campo de acción nomás vamos a presentar. No, yo dije hasta las variables. Y las variables no son difíciles, porque en clases expliqué con ese ejemplo, y que lo he traído a esto que les acabo de compartir, lo he traído a colación, porque en realidad no es difícil de demostrar aquello, les dije. Es simplemente decir, esta es mi variable, esta es mi otra variable. No sé si esta investigación tiene eso. Voy a ver ahorita. Es otro tipo de estructura, por si acaso. O sea, entonces no es la nuestra, pero debe tener parte. Está ese trabajo de otra persona, ¿no? Respecto a las variables que llegaremos a utilizar dentro de la investigación, están los siguientes. Variable independiente, marketing relacional. Variable dependiente, fidelización de clientes. Lo que no tiene es pues la variable de beneficiarios. Y ahí pondré pues, la institución donde se está haciendo. La pregunta es, ¿será tan complicado eso, jóvenes, hacer? Si les he dado hasta el ejemplo. Entonces, no es tan cierto como dice el joven que solamente vamos a hacer hasta el campo de acción. Sí he desarrollado hasta el campo de acción porque tenía que hacerlo. Y las variables les enseñé con ejemplo ahí. Entonces les dije las variables que les voy a acompañar información, pues les voy a otorgar para que sobre esa base hagan, excepto la operacionalización, dije, y lo estoy volviendo a repetir en esta clase. La operacionalización no vamos a poder hacer hoy porque necesitamos desarrollar marco teórico. Entonces, para todos, ¿ha quedado claro esto? Joven, el que me ha consultado. Sí, licenciado, va a disculpar. Para Solamente los demás jóvenes, ¿ha quedado esta parte claro, jóvenes? Porque si ustedes han visto, Sí, simplemente es remarcar sobre la base del título, nada más. Eso es lo único. Y ese ejemplo también les di en la clase presencial, si ustedes recuerdan. Si ustedes tienen la fotito, por ejemplo, que se han sacado de la pizarra, ahí debe estar, en las variables. Entonces, si ustedes miran esa fotito, van a encontrar con seguridad ahí lo que hemos determinado de variables. Y desde el inicio yo remarqué en base al título. Esta es la variable independiente. Esta es la variable dependiente. Y esta es la de beneficiarios. Entonces, yo les pido por favor de que sencillamente con el material que tienen, trabajen. Porque en realidad la materia no tiene pues un contenido específico. Yo estoy construyendo. Entonces, a medida que vamos avanzando, voy construyendo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ha quedado para los demás jóvenes claro esta parte, señoritas, jóvenes? sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, sí, entonces no es difícil, ¿verdad? No es difícil. Ustedes ya tienen su título. Y los que tienen los títulos aprobados, por supuesto, no va a haber ningún problema para poderlos determinar. Porque es así de sencillito. Ustedes han visto en lo que les he mostrado ese ejemplito. Y está más o menos en la misma dinámica de lo que se les ha dado como material. Y entonces, continuando, por favor. Bien, jóvenes, miren, aquí está el tipo de investigación.
En los libros de metodología, ustedes jóvenes van a encontrar bastantes tipos. Aquí hay algunos de ellos, por ejemplo, hay la documental, la histórica, la descriptiva, la correlacional, la explicativa, estudio de casos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sobre la base de los tipos de investigación, porque aquí hay un elemento bien importante. Nosotros vamos a hacer la aplicación de todo lo que han aprendido en primer semestre, cuando han llevado técnicas de investigación. Y con seguridad ahí han tocado los tipos de investigación. Entonces, conmigo, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta asignatura? Estamos aplicando lo que en realidad ustedes han ido aprendiendo. Y hay muchas cosas que posiblemente no las han visto, y por eso estoy preparando el material. Ahora, en los distintos tipos de investigación, no todos son los adecuados para el tipo de trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, el histórico analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente. Nosotros no vamos a hacer una investigación que se base en el pasado, aunque no digo que podemos hacer investigaciones de ese tipo. Por ejemplo, si nosotros vemos, digamos, alguien investiga sobre el COVID. Si en estos momentos lo hace, seguramente nos va a arrojar bastante información. Información relacionada a contagios, a los tipos de contagios, cantidad de personas fallecidas. Y si esta información la utiliza de aquí a 5 años para ver cómo ha sido la evolución, si es que las personas hemos aprendido o no a cuidarnos o a sobrellevar esto, pues vamos a poder comparar lo que ha sucedido antes con el después. Pero nuestro caso no es ese. Por lo tanto, no podemos utilizar el histórico o el documental. Analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio. Descriptiva, reseña rasgos, cualidades, atributos de la población objeto de estudio. Y la correlacional mide el grado de relación entre variables de la población estudiada. La explicativa, estudio de caso, experimental, etcétera, etcétera. Nosotros todos vamos a utilizar el descriptivo o vamos a utilizar el correlacional. ¿Podemos utilizar descriptivo correlacional? Claro que sí. Entonces, para nosotros, para no estar redundando en analizar cada uno de los tipos de investigación, es que nosotros vamos a utilizar el descriptivo y el correlacional. Eso es lo que me van a poner en sus trabajos. Con respecto a la población y muestra. La población es todo el conjunto de personas, dependiendo del tipo de investigación. La muestra va a ser la representación de un subconjunto. Es decir, tal como vemos aquí, la población pueden ser varias personas. Pero nosotros no vamos a poder encuestar a todas. Entonces nosotros vamos a tener que determinar primero en la redacción del documento quién es nuestra población. ¿Quiénes son? Y de esta población, ¿con qué muestra vamos a trabajar? Esta muestra, los resultados que salga de esta muestra va a ser la intención del sentimiento de lo que arroje esto. Es decir, estos que van a ser fruto de la aplicación de técnicas de investigación van a representar a la población total. Los datos que se saque de aquí, pues más o menos vamos a generalizar en el resto del grueso. Cuando hablamos de población, estamos hablando de que este es un número muy grande. Y de esta población grande, sacamos una muestra, que es el subconjunto o el subgrupo, como se dice aquí.
Ahora, dentro de la muestra, fíjense bien aquí, y esto ustedes con seguridad han llevado en el primer semestre. Porque cuando hablamos de las técnicas no podemos dejar de hablar de la población y muestra. ¿Pueden buscar bibliografía sobre muestra? Sí. Porque la muestra es toda una teoría también. Cuando hablamos de muestra, hablamos de que existen muestras de carácter probabilística y muestras de carácter no probabilística. ¿Qué quiere decir probabilística? Es que puede ser que la población sea, por decir, el distrito número 7. Pero cuando hablamos del distrito número 7, ¿qué comprende el distrito número 7? Comprende la junta vecinal de la calle de Plaza El Minero, calle Ramos, Hernández, La Surco, qué sé yo. Miren cuántas juntas vecinales estamos hablando. Cuántos barrios. Y si nosotros sumamos a la población, dependiendo de las características, pues vamos a ver que su número de población es pues grande. Entonces nosotros necesitamos utilizar una muestra. Puede ser probabilística o no probabilística. Si vamos a utilizar la probabilística, se supone que nosotros vamos a utilizar la aplicación de una fórmula. Y ustedes para encontrar esa fórmula necesitan contar con bibliografía relacionada a la muestra. Ahora alguien me dirá, ¿y cómo se hace eso? Como les digo, esta materia es la aplicación práctica de lo que ustedes han llevado. Aquí ya estaríamos recordando principalmente a técnicas de investigación. Uno. Y segundo, a la estadística. Jóvenes, cuando han llevado la primera vez estadística, ¿han visto esto de probabilístico y no probabilístico, jóvenes? Valeria Adriana Arias, su micrófono, por favor. Buen día, licenciado. Señorita, buen día. Señorita, ¿qué cosa han desarrollado en estadística? En estadística descriptiva, licenciado, que llevamos creo en segundo semestre, hicimos hasta tablas de frecuencias, medias, varianza, moda. Correcto, Recuerdo que hasta ahí fue el avance, licenciado. correcto. Pero para hacer esa media, esa moda, hacer la representación gráfica, porque hasta ahí han debido llegar, ¿verdad? Valeria. Sí, licenciado, disculpe, no recuerdo a exactitud si tocamos Porque de para sacar la probabilístico y moda, no la probabilístico. media, necesita datos. Sí, licenciado. Con seguridad ustedes han utilizado datos. O sea, no puede haber moda, no puede haber media, no puede haber mediana si no se tiene base de datos. Y yo les Sí, digo con licenciado. seguridad, si eso han llevado, es porque en el ejercicio les ha debido plantear la docente o el docente, mínimamente les ha debido poner datos como, por ejemplo, edades. Y si no es edades, años. Y mínimamente teníamos que haber tabulado. Al tabular encontrábamos el N. Y a partir de ahí llenar todas las columnas de N sub 1, H sub I, etcétera, etcétera. Porque es de ahí de donde sale la moda, la mediana. Entonces, ustedes han tenido que hablar sobre la muestra. Entonces, lo que estamos haciendo conmigo es llevar a la aplicación cosas que ustedes han visto en materias de atrás. Por eso es que no me voy a detener tanto en explicar la muestra porque no estamos en una clase de estadística, sino que ustedes van a aplicar lo que ya han aprendido. Manuel, marca Ibarra su micrófono.
Buen día, licenciado. Manuel, una consulta. Sí, licenciado. En esta determinación de la aplicación de la muestra, Mm. ¿qué es lo que han logrado desarrollar? En este tema de la muestra, no solo los ejercicios, licenciado, porque recuerdo esas veces que estábamos en la universidad, había un paro, creo, y no hemos logrado avanzar mucho, licenciado. No, Es- no creo mucho porque lo que dice Valeria es correcto. Me ha dicho que han Ajá, sí. llegado hasta la moda, hasta la mediana. Sí, licenciado, sí, sí. Pero si han llegado hasta ahí es que han llevado pues la muestra. Sí, licenciado, sí, con los ejercicios, sí. Ajá. Porque la muestra, para poder sacar una muestra, la población en teoría incluso debe estar en sus documentos. Si ustedes revisan con seguridad van a encontrar. Sí, Porque es licenciado. difícil hacer ejercicios si no se ve un poquito de lo que es la población y en qué consiste. Y Sí, también sí, la sí. muestra. Sí, licenciado. ¿No ven? Ajá. Ya, entonces, lo que estamos haciendo es recordar. Entonces, eso es lo que vamos a seguir haciendo ahora. Entonces, ahora voy a seguir compartiendo con ustedes esta información. Entonces, cuando hablamos de la muestra, y vamos a recordar un poquito de lo que ustedes han llevado en estadística, porque para la estadística descriptiva, que eso es lo que vamos a usar en el segundo capítulo, pero en esta primera parte nosotros tenemos que determinar cuál va a ser nuestra población, de qué compone nuestra población y cuál va a ser la muestra y qué tipo de muestra además vamos a utilizar. Ahí yo les voy a pedir, por favor, si pudieran conseguirse material sobre metodología de la investigación. O en su caso también técnicas de investigación o tipos de muestreo. Cuando la población es grande, porque estamos hablando de un ejemplo, distritos. Si yo estoy hablando del distrito 7, el distrito 7 compone de varias juntas vecinales y cada junta vecinal tiene sus propios barrios. Y sumados todo ello, tenemos que ver que la población es grande. Y no estoy hablando del universo, porque el universo sería toda la mancha urbana reconocida en el área geográfica de la ciudad, sino que estoy viendo una población que es un distrito. Ahora, considerando que la cantidad es grande, numerosa de personas, pues yo tengo que sacar aquí una muestra que esté dedicado a hacer la representación de este grupo grande. Entonces, ¿qué necesito para determinar si son, por decir, 10,000 vecinos? Yo no les voy a encuestar a los 10,000. Así que tengo que utilizar una probabilística donde me dé la fórmula y pueda vaciar los datos a esa fórmula. Y esa fórmula, una vez que yo tenga datos, me va a sacar una pequeña representación. De los 10,000 me dirá, usted va a encuestar a 100. Yo creo que con 100 es un número al cual se puede aplicar encuesta. Ahora, dentro de lo probabilístico hay tipos: aleatorio, simple, sistemático, estratificado, por racimo. Que esto, por supuesto, tal vez ya lo tienen en su teoría. Si ustedes un poquito revisan su material de estadística. El no probabilístico es cuando la población no es numerosa. Por decir, estamos hablando de un grupo de trabajadores de la empresa. ¿Cuántos son? 20. Población. Entonces, la muestra, ¿cuánto va a ser? No voy a encuestar a 2. Puedo yo trabajar sencillamente con los 20. Entonces, mi población será pues, los 20 y la muestra los mismos 20. Pero para ello no necesito yo aplicar fórmula. No necesito para nada aplicar fórmula.
Entonces, como puedo con todos porque la representación es pequeña, entonces yo utilizo una no probabilística. Ahora, dentro de esta no probabilística hay tipos por cuotas, intencional, bola de nieve, por censo, por conveniencia. Entonces, hay bastantes tipos. Los métodos científicos. Vamos a utilizar métodos teóricos, los métodos empíricos que nosotros le llamamos técnicas de investigación. Cuando vamos a utilizar a los métodos teóricos, en realidad vamos a utilizar todos los que están aquí, excepto este, el hipotético deductivo. Este no vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar al análisis y síntesis, a la deducción e inducción y al histórico lógico. ¿En qué consiste el análisis y síntesis? Consiste en que nosotros vamos a aplicar este método en todo el proceso de la investigación. El análisis-síntesis, como bien decía, tiene que ver con que yo voy a revisar material bibliográfico. Todo aquello que me apunte a resolver mis variables. Es decir, cuando yo les he dado el ejemplo en la clase presencial, les he dicho con ese ejemplo cómo tendríamos que construir el marco teórico. Una vez que yo tenga los elementos necesarios de qué cosa necesito investigar, pues tengo que ocuparme de buscar bibliografía. Una vez ubicada la bibliografía, por supuesto, no todo voy a yo transcribir. Necesito, pues yo necesariamente, buscar lo más relevante. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Analizando información y llegando a sintetizar lo que realmente me va a aportar. Eso es análisis y síntesis. Inducción o deducción, o al revés, deducción e inducción, es llegar de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. ¿Dónde vamos a aplicar esto? En todo el proceso de la investigación. ¿Cómo vamos a aplicar? Porque primero necesitamos determinar cuál es el objeto de estudio. Una vez determinamos el objeto de estudio, logramos a descomponer en sus partes, para luego sintetizarlo en uno solo, basados en una realidad ya estudiada y que va a ser el reflejo de lo que va a ser la propuesta. El hipotético deductivo no vamos a utilizar. Primero, porque no tenemos hipótesis. Segundo, porque nosotros no estamos utilizando hipótesis. Tercero, porque es una investigación aplicada. El histórico lógico sí lo vamos a utilizar, porque vamos a utilizar basados en el marco teórico. ¿Qué vamos a hacer en el histórico lógico? Porque ahí vamos a tener que ver, por ejemplo, si mi título es Estrategia de Marketing, en la teoría yo desarrollaré el marketing, pero también veré cómo ha surgido el marketing, cuándo ha empezado a manifestarse como teoría en las organizaciones, cuándo ha surgido esta teoría para convertirse en aporte de entender al marketing como una herramienta para resolver problemas y mejorar la calidad administrativa de venta de los productos. Entonces necesito yo cronológicamente saber estos aspectos. Los métodos empíricos o las técnicas son una serie de instrumentos
que se van utilizando en la investigación. Aquí hay algunos de ellos, por ejemplo, observación, medición, experimentación. Nosotros, ¿cuál vamos a utilizar aquí? Porque no solamente son estos tres, hay muchos más. Quiere decir que nosotros vamos a utilizar a la encuesta, a la entrevista y a la observación. Esos tres vamos a utilizar. Bien. Para un poco ver cómo es que vamos a desarrollar esta parte, vamos a ver un pequeño ejemplo dependiendo de si se acomoda o no a la estructura. ¿Se puede apreciar lo que estoy queriendo compartir con ustedes, jóvenes? Sí, Licey. Jóvenes. Ya. Sí, Este, profe. por Sí, supuesto, Licey. está en un orden, está en un orden diferente al que nosotros estamos haciendo. Porque de nosotros, ¿con cuál empieza? Con la determinación del enfoque, ¿verdad? Jóvenes, ¿con cuál empieza esta parte de lo que tenemos que completar la información de nuestra investigación? ¿Qué dice la estructura, jóvenes? Osmar, su micrófono, por favor. Buenas, licenciado. Ya. Osmar, ¿qué viene en la determinación de lo metodológico, en la estructura? En la determinación metodológica vendría, como dice, el enfoque de la investigación hacia dónde va planteado nuestro tipo de marketing o nuestra Ay, estrategia de ya. marketing. Bueno, en realidad no he hablado yo de marketing, solamente de la estructura. En la estructura, ¿cuál es el primer punto, Osmar? Por favor. En la estructura vendría el problema que se tiene, licenciado. No, pues, ¿tiene la estructura, Osmar? No, en este momento no, licenciado. Señorita Jaciel, ¿usted está agarrando la estructura en estos momentos? Sí, licenciado, buenos días. No sé si me escucha, Lice. Buen día, Jaciel. Buen día, Jaciel. ¿Cuál es el primer punto del diseño metodológico, Jaciel? Determinación del enfoque de investigación, licenciado. Muy bien. Muchas gracias, Jaciel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto que les estoy mostrando, aún así, digamos, le puedan sacar fotitos, lo que quieran, es para que ustedes se guíen, pero no quiere decir que ustedes me hagan idéntico. Fíjense lo que esta investigación dice. Ustedes me van a poner aquí, ya les dije, con numeración, no así como está. Respecto al enfoque de investigación, comenzaremos indicando, en relación al tipo de enfoque a utilizar en la presente investigación, se llegará a aplicar, ya que su parte cualitativa estará reflejado en la descripción de la consistencia de la estrategia para resolver el problema en el capítulo destinado a la propuesta, así como en la sustentación que se dará al mismo. Estará reflejado en el marco teórico. En relación a lo cuantitativo, este se verá reflejado en el capítulo del diagnóstico. Es ahí donde se podrá concentrar el vaciado de los resultados. Se verán las cantidades y los porcentajes correspondientes, incluido su análisis e interpretación de los resultados. Ahora me ha dicho, voy a utilizar el enfoque mixto. ¿Por qué voy a utilizar el enfoque mixto? Porque voy a utilizar a lo cuantitativo que vamos a verlo en el diagnóstico. ¿Cómo vamos a ver en el diagnóstico? Porque vamos a hacer esto y esto.
Y lo cualitativo, eso lo vamos a ver en el desarrollo del trabajo de investigación que estará reflejado en la propuesta. Básicamente eso nos ha dicho. El segundo punto, ¿cuál es, Jaciel, perdón? Determinación del tipo de investigación, licenciado. Aquí está. Ustedes pondrán como subtítulo tipo de investigación. Pero él, según esta estructura, ¿qué dice? Por cuanto el tipo de investigación que se opta para nuestro estudio es el descriptivo. Ya les he dicho que vamos a utilizar descriptivo o correlacional. O en su caso pueden utilizar descriptivo guión correlacional. ¿Pero qué dice? El tipo de investigación que se adopta para nuestro estudio es el descriptivo, donde el mismo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. La meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre las dos variables, es decir, facilita entender la relación que existe entre el marketing relacional y cómo tributa a la fidelización. Y ustedes me tienen que decir por qué están eligiendo al descriptivo o por qué el tipo de investigación es correlacional. ¿Cómo es que se va a ver en el documento de trabajo que están haciendo? Y como verán, es solamente un párrafo, igual que el enfoque, otro párrafo. ¿Qué es lo que viene después, señorita Jaciel? Determinación de la población y muestra. Muy bien. Aquí está. Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios. Por ello es que asumiremos como población de estudio a los clientes que acuden a obtener el producto o servicio de la empresa. O sea, miren que aquí ya está diciendo, dice, ¿qué es población? Población es esto. Ahora, por ello, asumiremos como población quiénes van a ser parte de su población de esta investigación. Como población de estudio, a los clientes que acuden a obtener el producto o el servicio de la empresa. Ya está diciendo quiénes son su población en este estudio. Así como también serán parte de la población sujeta de estudio los directivos de la empresa. Se está diciendo, voy a aplicar como población a los clientes que vienen a la empresa y también a los directivos de la empresa. Muestra. Es un subconjunto de elementos, dice. Está diciéndonos una pequeña interpretación de lo que es una muestra. Pero también nos está diciendo, considerando que en relación a los clientes y los directivos se llegará a utilizar el muestreo proba. Este tipo de muestreo se aplicará en la técnica del cuestionario de preguntas. En cambio, la técnica de la entrevista no se aplicará ninguna fórmula. Dice, a continuación desarrollaremos el muestreo aleatorio, probabilístico. Y dentro del probabilístico les dije que hay una serie de muestreos. Y él va a utilizar el muestreo aleatorio. ¿Y ustedes cómo van a elegir su muestra? Busquen bibliografía o un poquito revisen lo que han avanzado en técnicas de investigación. Y si no, por favor, traten de conseguir bibliografía relacionada a muestreos. Entonces, ¿qué está haciendo? Ya está utilizando el muestreo aleatorio. ¿De dónde está sacando esto? Esto es lo que te da el muestreo aleatorio. N, tamaño de la población, Z, nivel de confianza, E, error estándar, y P, 0,5, Q, 0,5. Es decir,
Para que ustedes saquen la moda, la mediana y todo ello, con seguridad ustedes han aplicado lo probabilístico. Está reemplazando 300 N, 300 clientes. Z, 95% de nivel de confianza. 95%. Error estimado 0,5 o 0,5. 95 más 5, los 100. P es allá, los niveles de estándar que se está dando. La fórmula, ¿de dónde ha sacado esta fórmula? Con seguridad, esta es la fórmula cuando utilizas muestreos, como dice, aquí he elegido el muestreo aleatorio. Entonces, está reemplazando aquí los datos. ¿Qué quiere decir? Que de 300 clientes que vienen aproximadamente, solamente se encuestará a 89. Eso es lo que ha dado. Dice, seguidamente se presenta en cuadro general de muestra para la aplicación de las técnicas. Y dice, clientes que acuden a la empresa, 300. Muestra, 89. ¿Cuántos representa 89? 30%. ¿Qué más vamos a utilizar? Directivos de la empresa, ¿cuántos son? 3. Funcionarios de la empresa, 4. ¿Cuántos entonces trabajan? 7. 7 no es un número grande. Entonces la muestra a los mismos 7. Porcentaje 100%, pues a los 7 les estamos haciendo. En cambio aquí solamente al 30% sobre el 100%. Pero que estos van a representar a los 300. ¿Qué más? ¿Qué viene a partir de eso, señorita Jaciel, por favor? ¿Qué punto tenemos que desarrollar? Tratamiento de los resultados, licenciado. Ya. En el tratamiento de los resultados, este ejemplo, por ejemplo, no cuenta con eso. ¿Qué se va a colocar ahí? O sea, ¿qué tienen que redactar en un párrafo? O sea, son párrafos, no me sea. En un párrafo ustedes tendrán que decir cómo es que van a hacer la sistematización de esta información. Trataremos en la población y la muestra. Una vez determinada la muestra y aplicada con las técnicas elegidas, vamos a sistematizar toda la información. Sistematizada la información, llegaremos a hacer su correspondiente análisis e interpretación de lo que nos arroje la encuesta. Porque ¿dónde se aplican los gráficos? En la encuesta, no en la entrevista, menos en la observación. Entonces, eso es lo que tienen que decir. ¿Cómo es que ustedes van a hacer el tratamiento de los resultados? ¿Cómo van a obtener? ¿Y qué van a hacer con esos datos? ¿Qué viene posteriormente, señorita Jaciel? Un momentito, Lice, por favor, se me ha Ya, perdido el ya, documento. ya, Es resultados esperados, Lice. ya. Con estos datos, con este procesamiento de estos resultados, ¿qué se espera obtener? Ahí ustedes tienen que fijarse su título. ¿Cuál es su título? Los resultados nos van a permitir mostrar la realidad de la empresa. Por otro lado, también nos va a permitir que nosotros podamos hacer un tratamiento que vaya a coadyuvar con la estrategia que estamos aplicando, mejorar o resolver los problemas que está teniendo la empresa. Con estos resultados lo que se espera es poder manejarlos de forma adecuada para que encaminemos una propuesta que realmente coadyuve a la empresa. Pues en un párrafo tienen que decirme qué esperan de estos resultados ustedes. Pues es el propósito mismo. Entonces eso no nos va a tomar más que un párrafo. ¿Qué viene posteriormente, señorita? Métodos teóricos, Lice. Ya.
Aquí está. Dentro de los métodos científicos, principalmente en lo que refiere a los métodos teóricos que se utilizaron, están los siguientes. Método inductivo deductivo. Les he dicho que este vamos a utilizar. Pero que ha escrito en un párrafo. Estos métodos se podrán mostrar en todos los capítulos de la investigación, llegando a descomponer el marketing relacional y obtener lo más relevante para su aplicación, que es convertir a su elemento específico en acción directa para el plan de marketing, con ello resolver la fidelización de los clientes. Les he dicho que este también vamos a utilizar, método de análisis síntesis, que ha puesto en un párrafo. Estos métodos serán desarrollados también en todos los capítulos de la investigación, ya que en todo momento su sustento científico tuvo que estar basado en fuentes primarias, secundarias y terciarias, mismos que permitieron conocer la realidad de la teoría para luego analizarlos y utilizar lo más relevante que contribuya a resolver el problema. Para poder entender estos métodos necesitan un poquito recordar la asignatura de técnicas de investigación. O en su caso, poder ustedes buscar bibliografías respecto a métodos para que puedan redactar esta parte. También vamos a utilizar, les he dicho, el método histórico-lógico. Estos métodos se podrán apreciar principalmente en el capítulo destinado al marco teórico, que es ahí donde estableceremos sus hechos de aparición y contribución histórica del marketing relacional, así como el de la fidelización en su desarrollo histórico y cronológico. Entonces, esto lo vamos a ver principalmente en el marco teórico, a diferencia de los otros dos métodos, esos en todo el proceso de la investigación. Podemos utilizar también el método estadístico, porque esto en realidad se va a ver en el trabajo. Este método será apreciado principalmente en el diagnóstico, ya que es ahí donde se llegará a centralizar toda la información obtenida de las técnicas de investigación. A ello se reflejará con cantidades y porcentajes, además de generar su análisis e interpretación. Posterior a eso vienen los métodos empíricos, pero para nosotros este punto, ¿cómo está determinado, señorita Jaciel? Técnicas de investigación. Así es como vamos a colocar. Aquí está como los métodos empíricos. Entonces se dirá, las técnicas de investigación que se utilizarán en el trabajo son los siguientes. La encuesta. Sí utilizamos. Se llegará a utilizar esta técnica con su instrumento que es el cuestionario de preguntas. Los mismos que tendrán que llevar como parte del documento indicadores u opciones con preguntas semiabiertas. ¿Qué quiere decir semiabierta? Una cerrada es cuando le dices, ¿a usted le gusta el fútbol? ¿Sí o no? O sea, le estoy dando alternativas, pero no le estoy dejando otras opciones que no sean explicativas. O sea, él tiene que poner sí o no. Se dice que es semiabierta cuando le decimos, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, no. Una vez que marque por decir sí, justifique su respuesta. Me gusta a mí el fútbol porque yo desde niño siempre he estado en competiciones deportivas. Entonces está justificando su respuesta. Entonces no es que es cerrada, se ha convertido en semiabierta. Este instrumento será aplicado a los clientes que acuden a la empresa. Entrevista, también utilizamos. Es otra técnica que facilita la obtención de información basada en una serie de preguntas con respuestas que generan la contrastación de todo cuanto se recogió en las otras técnicas para este fin. Por tanto, se llegará a utilizar al instrumento como es la guía de entrevista, que estará dirigido a los directivos de la empresa,
con el propósito de recoger sus impresiones respecto a la actual situación por la que atraviesa respecto a su fidelización de clientes. Y la observación. ¿Qué van a ir a observar? Es otra técnica que permite de la misma forma recabar información del lugar donde se genera o se presenta el problema, que dificulta una serie de situaciones que se pretende resolver con esta investigación. Por tanto, se aplicará la observación estructurada. Esto significa que se desarrollará un instrumento como es la guía de observación, ya que se llegará a determinar preguntas de las cosas que se van a ir a observar respecto al hecho fenomenológico. Este instrumento se aplicará a las áreas de intervención con el contacto de recabación y clientes. Y lo que decía hace rato el joven Osmar, ¿cómo vamos a hacer el de las variables? Vuelvo a reiterar, las variables simplemente llegaremos a utilizar en la investigación las siguientes variables. Variable independiente igual a marketing relacional. Variable dependiente, fidelización de clientes. Y variable de beneficiarios, la institución que se beneficia con este trabajo. Bien, voy a preparar material sobre esto para que les pueda proporcionar hasta mañana. Y el siguiente viernes ustedes me entregan hasta aquí, incluido la revisión que les voy a hacer hoy día. Bien, jóvenes, entonces aquí vamos a quedar. Voy a preparar el material. Y esta tarde, por favor, sus documentos quiero que me entreguen, incluido acompañando al documento la revisión anterior, por favor. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Bien, entonces, por favor, su asistencia me pasan al grupo de estudio y vayan alistando los documentos y los que ya lo tienen, entonces esta tarde, por favor, de 2:30 a 3 en la Universidad Central. Ahí voy a estar. Bien, jóvenes, voy a entrar a la otra sala para seguir pasando las clases. Permiso, jóvenes.